Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Daros las gracias a todos. Vamos a ir comenzando ya, que ya son las 4:30 para cumplir un poquito con el horario previsto. Me voy a presentar. Bueno, mi nombre es David, yo soy David Ruiz, pertenezco al Hub Atlántico, soy un External Sales y estoy en la provincia de Coruña. Me acompaña esta tarde mi compañera Venus, que si quieres, por favor, te puedes presentar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, David. Gracias a todos los que habéis decidido conectaros e inscribiros a esta webinar. Mi nombre es Venus, soy External 6 para el Hub Mediterráneo, estamos en el otro área. Y en este momento estamos conectados desde Valencia, así que 2 ciudades costeras haciendo un webinar esta tarde. Y nada, cuando quieras Eso comenzamos, es. David. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, pues como os estábamos comentando, muchas gracias por asistir. Sobre todo comentaros un poquito, como habéis estado viendo, que tomamos el camino de los webinars de cara para el cierre de este año 2022. En la tarde de hoy tenemos un tema que creo que es interesante, que es acerca de la propiedad. Compromete el futuro de tus clientes. Vemos que cada vez se hace más por la comparativa entre alquiler, propiedad. Y bueno, pues vamos a intentar ayudaros un poquito en aclarar algunas dudas y ver qué ventajas puede tener un alquiler. Pero bueno, vamos a ya un poquito a centrarnos en el webinar y en el tema que nosotros os queremos compartir. Así que vamos a enseñaros la agenda que tenemos para hoy. Como veis, son 5 puntitos, realmente son 4 más el apartado de preguntas y respuestas. Y mirad, pues el primero sería la situación actual del renting, luego el segundo sería nuestra forma de trabajar, las ventajas fiscales y la venta por cuota. Y luego, como os he dicho, por último, el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Pues bueno, pues ahora le voy a ir dejando a mi compañera Venus que también vaya comentando un poquito en esta presentación, ¿vale? Cuando quieras, Venus. Gracias, David. Pues sí, precisamente lo que has apuntado, hay un dato súper curioso que leía no hace mucho en un artículo que, fijaos, que hay un estudio que dice que aproximadamente en el mundo hay unos 600 millones de taladros, de los cuales de esos 600 millones se van a usar una media de vida de 15 minutos. Fijaos, o sea, al final me compro algo que lo voy a tener, que dura muchísimo porque lo suelen hacer bastante bien y que voy a usarlo entre una media de entre 13 o 15 minutos, ¿no? Entonces, me parece una muestra bastante llamativa de hacia dónde va la economía mundial y en los próximos años el cambio, bueno, que yo creo que es un cambio ya real del uso o sea, de la posesión al uso o de la posesión a la experiencia. Y a lo mejor, David, tú tenías algo, ¿no? Habíamos comentado esta mañana. Sí. De hecho, bueno, lo que estás comentando, si es que hoy en día cualquiera de nosotros, ¿quién es el que no tiene contratado un servicio en una plataforma de, por ejemplo, de compartir ahí, bien sea vídeos, música, etcétera? Que no tiene Spotify, que no tiene HBO, que no tiene Netflix. O sea, que es una cosa que cada vez se ve de forma más clara. La gente, el mercado, la sociedad tiende más al uso de no tanto la propiedad, sino al tener, pues eso, poder disfrutar de un uso de un producto. Entonces, yo en este caso también me preparé buscando un poquito de información acerca de, claro, nosotros al final somos una empresa que nos dedicamos al renting. Entonces, en nuestro sector se puede ver que los datos son similares o no. Pues mirar, también tenemos preparado un pequeño sondeo, que en este caso, como vais a ver, es acerca de las empresas en Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las empresas en Estados Unidos realizan renting tecnológico? O sea, ¿cuántas de las empresas que tienen que adquirir equipamiento para el funcionamiento de su actividad están adquiriendo a través de un renting tecnológico o lo están haciendo a través de propiedad? O sea, que lo están comprando. Entonces, pues bueno, pues un poquito para que sepáis en cerca de este sondeo. Bien, veo que habéis todos acertado. Como veis, más del 50%. Y efectivamente, buscando información también en este aspecto, lo mismo. Se está hablando de eso, que más de un 50% de las empresas en Estados Unidos, que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la primera potencia económica mundial, están adquiriendo su equipamiento a través del renting tecnológico. Entonces, eso nos marca un poquito el camino a seguir. Comentaros lo mismo, esta información yo la he sacado a través de un artículo que publicaba el economista.es, es del mes de junio del año pasado, así que sin duda que este porcentaje muy probablemente se haya incrementado, así que vemos clarísimamente hacia dónde va el mercado.
Pero claro, eso es el mercado. Pero nosotros como Grenke, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? No, pues lo que estábamos comentando de la visión de que claro, estábamos comentando lo de la tendencia de que eso, el 50% de, fijaos, más del 50%, muchos de vosotros lo tenéis clarísimo, ¿no? Que más del 50% de los equipamientos se están haciendo en renting. Fijaos lo que quiere, lo importante que es en la cifra de vuestro negocio, que os dedicáis a la venta de equipamiento o de tecnología. Al final la situación es lo que hemos comentado, va a delimitar, además que es una tendencia real, el grado de desarrollo que tiene un país en función del cambio que está teniendo de la posesión al uso. Este cambio de tendencia que es una realidad. Ahora mismo nuestro sector no es que sea una tendencia, es que es una tendencia, el sector del renting de equipamiento. Las empresas que sean capaces de externalizar su balance con todas las ventajas que tiene el renting, es decir, voy a contratar, no tengo por qué, si necesito un avión, tener un avión en mi balance, perdonad el ejemplo que es así tan salvaje, esa empresa que externalice este tipo de productos seguramente esté en disposición de ser una empresa más flexible, una empresa más innovadora, más eficiente y, dicho sea de paso, una empresa más rentable, que al final nos interesa porque estamos todos enfocados al resultado. Al final, ¿qué nos permite el renting de equipamiento? Voy a tener acceso a todos los equipamientos o tecnología que pueda necesitar para desarrollar mi negocio, manteniendo intacta mi liquidez. Esto desde el punto de vista cliente. Claro, pues llegado a este punto, pues sí que es verdad que vamos a explicar en la siguiente slide cómo se hace todo esto, ¿no? Con Grenke. Así que, David, te doy paso. Muy bien, perfecto. Pues sí, como bien estás comentando, el renting está clarísimo que es interesante de cara para las empresas y en este caso nosotros como una empresa de renting, que os podemos facilitar a vosotros, al distribuidor, al partner, de cara para que podáis ofrecer a vuestros clientes. Bueno, pues lo primero que tenéis que saber, los que ya estáis trabajando con nosotros de forma habitual, esto ya lo conocéis, pero sobre todo para los que seáis nuevos, pues para que nos conozcáis un poquito más, ¿vale? Nosotros, renting, podemos empezar a hacer sobre operaciones de 500 euros, ¿vale? Hasta 100.000. En ese baremo que nos estamos moviendo de 500 euros hasta 100.000 euros, vais a tener respuesta por nuestra parte en aproximadamente unos 20 minutos, ¿vale? Dato importante, cuando estoy diciendo 500 euros no es el importe de la cuota que va a pagar el cliente, sino que es el importe de la factura que nosotros vamos a abonar, ¿vale? Como bien me decías esta mañana cuando estábamos comentando un poquito, Venus, 2 smartphones de 250 euros sumarían los 500 y a partir de ahí nosotros podríamos hacer lo que es un contrato de renting, ¿vale? Luego, en cuanto a qué os facilitamos para vosotros como distribuidores, como partners, pues como os he dicho, rapidez en la toma de decisión de una propuesta que nos planteéis. Como veis, en un 97% aproximadamente de los casos estamos pagando las facturas en 24 horas, o sea, una vez que vosotros nos presentéis la factura y nosotros podemos activar ese contrato, en 24 horas tendréis el dinerito en vuestro banco, 24 o 28 horas, que eso depende un poquito de lo que son las entidades en cómo se hacen las transferencias entre ellos, ¿vale? Y creo que un dato muy importante es en cuanto a la prestación de ayuda que tiene Grenke. Como ya os hemos explicado, nada más iniciar, Grenke divide España en 2 zonas, ¿vale? Hay externas 6, hay compañeros que nos dedicamos a lo que es a la gestión para intentar ayudaros lo máximo posible, aclararos dudas y que no tengáis ningún problema en ese aspecto, ¿vale? ¿Beneficios para vosotros? Pues como veis, el fast, que es rapidez en cuanto a la operación, puedes hacer una operación, cerrarla y firmarla en el mismo día, ¿vale? Luego el forward, un poco lo que os estaba explicando, nosotros tenemos, o Grenke tiene ese equipo para estar ayudándoos en todo lo que necesitéis, ¿vale? Y luego finance. De esta manera, el facilitar la financiación a vuestros clientes, ese pago por cuota, va a incrementar lo que es las ventas que podéis tener y vosotros vais a disminuir el riesgo que tengáis de sufrir un impago, ¿vale? Eso es un poquito lo que nosotros os podemos ofrecer. Pero, ¿sobre qué se puede hacer renting? Pues Venus, ahora cuando quieras, en la siguiente slide puedes comentarla. Vamos a resolver todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Todo esto, ¿no? Pues bien, fijaos, en esta slide decimos, nuestro renting abarca casi todo lo que puedas imaginar.
Bien, fijaos que os decimos, oye, hacemos renting de hard, de soft, de equipamiento de oficina, de equipamiento industrial, de fotovoltaica, de LEDs. Termino antes diciendo, no hacemos obra civil, ¿vale? Y no hacemos vehículos matriculados. Así, muy a grosso modo. De todas formas, cualquier duda que tengáis, de verdad, porque hacemos mucho más renting de equipamiento del que os podáis imaginar, nos consultáis. Y fijaos hasta qué punto llegamos, que luego también hay una serie de partidas inherentes a la puesta en marcha de esos equipamientos, como puede ser pues, la extensión de garantía o la migración de sistemas o la instalación. Es verdad que son partidas que están limitadas porque al final tenemos que hacer un renting de un equipamiento, pero os permite a vosotros dar una solución integral a vuestro cliente y, dicho sea de paso, también facturar más. Entonces, pero esto luego ya lo vamos viendo operación a operación y cada comercial que os va a explicar esto precisamente de la manera más concreta a nivel local en función del tipo de equipamiento. Y claro, fija, ya vamos por la slide número 5 y claro, los que nos conocéis un poquito ya pues, o todavía no habéis empezado a trabajar con nosotros, os animamos desde aquí a que lo hagáis. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se hace todo esto, verdad? O sea, no, las ventajas, ay, perdón, me he equivocado de slide, es a quién le podéis ofrecer a vuestros clientes las ventajas que tiene el renting para vuestros clientes, ya que lo vais a ofrecer. David. Muy bien, Venus. Pues nada, pues esta apartado, pues igual, pues me voy a encargarme yo de explicaros un poquito. Os he explicado un poco ventajas de cara para vosotros, para el distribuidor, para el partner, pero también obviamente están las ventajas que hemos estado también comentando un poquito para los clientes, porque también puede ser que hoy con nosotros estéis algunos posibles clientes que podáis estar interesados en contratar un renting, ¿vale? Pues bueno, las ventajas, pues como estamos diciendo, es a lo que va al mercado, a un pago por uso, tener un servicio y no tanto tener una propiedad de un equipo que a lo mejor ya no es tan necesario ni tan interesante, ¿vale? Como veis, hemos hecho un pequeño resumen. Pues para empezar, lo primero, mantiene la solvencia la empresa, ¿vale? Porque no tiene que estar haciendo un endeudamiento de adquirir, por ejemplo, un préstamo, no se va a ver afectado al tener que esa compra, esa adquisición que le esté figurando en un cierre. Entonces, va a seguir manteniendo lo que es su solvencia. Luego, las ventajas fiscales. Esto es un renting, esto es un alquiler, por lo tanto, se va a poder desgravar el 100% de la cuota, lo va a poder meter como gasto. Eso también es, sin duda, interesante de cara para todas las empresas autónomos, ¿vale? Luego, lo que estamos hablando, mejora la liquidez, ¿vale? Porque vais a estar pagando un pago por cuota que, de hecho, es siempre la misma, fija, durante toda la vida del contrato de renting, que hoy en día, como está viendo, o lo que se está viendo a nivel de los mercados, de las subidas de los tipos de interés, es muy interesante y muy importante que sepáis que desde que se firma el contrato de renting esa cuota es inamovible, por decirlo así, siempre va a ser el mismo pago y, por supuesto, no vais a tener que estar haciendo un desembolso inicial fuerte para adquirir ese equipamiento que es necesario para el funcionamiento de vuestra empresa o para la empresa o para el funcionamiento de vuestros clientes, ¿vale? Y luego, lo último, os vais a estar garantizando lo que es una renovación tecnológica, que eso sin duda es importantísimo, porque hoy en día, viendo cómo va la tecnología con los avances que hay, el estar con equipos que son obsoletos puede suponer el que la empresa se quede en un segundo o tercer escalafón en cuanto a competitividad con otras empresas que sí que estén apostando más por siempre tener último en tecnología y estar en la vanguardia en cuanto a la prestación de sus servicios de cara para sus propios clientes, ¿vale? Entonces, esto es un poquito, un pequeño resumen. Hay más ventajas, que eso igual se pueden mirar si tenéis cualquier duda, pues para eso estamos, para poderos aclarar y que no tengáis en ese caso ninguna duda, ya no sea hoy mismamente, sino en futuras conversaciones o mandando contestación a las preguntas que nos podéis ir haciendo, ¿vale? Pues bueno, ya casi estamos llegando un poquito al final de este webinar, de esta presentación, casi que vamos a llegar un poquito al último apartado. Entonces, es acerca de la venta por cuota. Ahora sí, la del bien, ¿cómo se hace? ¿No? Que me había anticipado antes. Bien, ¿cómo se hace todo esto? Pues bien, para los que aún no conocéis cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo creen que estudia la viabilidad de una operación? ¿Cómo asume todas estas cosas? Pues bien, os ponemos a vuestra disposición un portal GoPartners en el que con 4 datos, insisto, datos y son los datos básicos que se necesitan para cualquier estudio de viabilidad de una operación, que fijaos, va a ser el importe de la operación en términos de base imponible,
el plazo, que es normal también para poder calcular la mejor cuota, lo que es la descripción del equipo, a quién le vamos a, o sea, a quién le vamos a estudiar la viabilidad, o sea, en este caso sería el CIF o NIF de vuestro cliente, y son los únicos datos que necesitamos. Importante también que dentro de las ventajas que había comentado David en la slide anterior, nosotros la solución de renting se la podemos cumplir, no tenemos objeciones respecto al tipo de constitución societaria, del tipo sociedades de capital, cooperativas, autónomos, comunidades de bienes, comunidades de propietarios, es decir, que no tiene por qué empezar por B el CIF de vuestro cliente. O sea que ahí en ese aspecto se abre un abanico muy amplio, o sea que no tengáis dudas, oye, que es una cooperativa, que es una congregación religiosa, también podemos hacer renting de todo ese tipo de constituciones societarias o personas jurídicas. Y este es el cómo. O sea, yo os animo a que www.grenke.es contactéis con nosotros para, si no habéis empezado a trabajar con nosotros, que por favor os activéis. Y la siguiente slide, David. ¿O ya empezamos? Pues bueno, sí, ya llegamos ya hemos llegado al final. Y es que esto al final es muy rápido, Que va, que va. ya lo hemos explicado en otros webinars anteriormente, entonces, pues bueno, pues es un poco como recordatorio, sobre todo para los que sois nuevos, pues que tengáis ese conocimiento acerca de nosotros y qué es lo que se puede ofrecer y hacia dónde va el mercado, que eso es sin duda lo importante para vosotros, que veáis claramente que se está apostando por un pago por uso, un pago por un uso de un servicio y no tanto por la adquisición de un bien, de un equipamiento, ¿vale? Pues bueno, pues como os hemos dicho, muchísimas gracias por vuestra participación y ahora vamos al apartado de las preguntas y respuestas, por supuesto, que es el que más nos gusta. Sí, porque eso al final es un poco ver su grado de interés. Así que, pues mira, Venus, sí que te tengo que decirte que hay interés, que nos han estado haciendo algunas preguntas y bueno, pues voy a empezar a compartir contigo. Mira, nos preguntan, a ver, que esta sí me acaba de pasar. Mira, lo primero es, ¿se puede hacer un renting de una carretilla elevadora? Absolutamente sí, claro, sí, sí. Siempre que no esté matriculada, la podemos hacer le puedes hacer el renting con Grenke. Muy bien. Mira, otra segunda pregunta que nos hacen es, mira, hola, mira, la empresa para la que trabajo fabrica máquinas expendedoras de tabaco, vending, e incluso otros sectores muy tecnificados. Todo unido a desarrollos en software importantes. ¿Sería posible aprovechar esta herramienta financiera tan interesante? Pues sí, sin lugar a dudas, podéis estar realizando renting para este tipo de equipamiento. De hecho, ya lo estamos haciendo, ya trabajamos con distribuidores, así que podemos poner nuestra experiencia en este sector a vuestra disposición para que podáis vosotros estar ofreciendo esta herramienta a vuestros clientes, ¿vale? Otra pregunta que nos hacen. Mira, ¿qué plazos medios de respuesta se dan para operaciones superiores a 100.000 euros? Siempre tenemos el compromiso de respuesta rápida. Sí que es cierto que va por atribuciones también, pero como si no requiere documentación adicional, también va a depender del tipo de constitución societaria. Es decir, no es lo mismo que nos plantee 100.000 euros un autónomo o una comunidad de bienes que una sociedad anónima. Desde el punto de vista de la capacidad que tienen las sociedades de capitales, están obligadas a depositar cuentas. ¿Qué tenemos nosotros esa información? En el caso de las sociedades que tienen otro tipo de constitución más personalista, nos vemos obligados a pedir documentación, pero vamos, dentro del plazo razonable. Quizás no podremos tomar decisión en cuestión de minutos, pero sí 24 o 48 horas a lo sumo, porque hay veces que hay que pedir la proforma. O sea, en ocasiones el portal Go es tan ágil que nos llega la operación y fijaos que esto al final lo pasa por un analista y claro, centralita 80.000 euros, pues hay centralitas de un ticket infinitamente inferior, entonces tenemos que pedir el presupuesto valor de detallado y tal, pero en términos generales es cuestión de minutos menos de 100.000, a partir de 100, 150 o por ahí pues es posible que pidamos un poquito más de documentación, pero si en 24 o 48 horas no os hemos dicho nada, por favor, contactad y que tenéis todos nuestros correos, siempre tienen una firma y una persona detrás y un teléfono directo. Muchas gracias, Venus. Mira, otra preguntilla que nos hacen. Bueno, esta os comento, sí, nos preguntan si se va a enviar la grabación de la sesión. ¿Vale? No, nosotros no enviamos la grabación, sí quiero que sepáis que disponemos de en YouTube, tenemos un canal en el que subimos lo que son las presentaciones, ¿vale? Suele tardar un poquito porque hay que primero hacer un estudio, dar respuesta a algunas preguntas que a lo mejor se hayan quedado en el tintero, pero sí, después podéis poder verlas en nuestro canal, en Grenke, en YouTube, pues podéis ver estas presentaciones, ¿vale? Ahora sí, hago ya una
otra pregunta adicional, en este caso me encargo yo. Nos preguntan, al calcular la cuota, ¿se hace con IVA o sin IVA? Vale, siempre que estamos hablando de importes, esta es una pregunta que siempre cae, siempre que estamos hablando de importes, estamos hablando de importes sin IVA, ¿vale? Porque vosotros a la hora de facilitar una cuota tenéis que facilitarle realmente al cliente qué es lo que nos paga a nosotros, qué es lo que paga Grenke, sin ningún tipo de impuesto. Entonces, siempre que utilicéis el portal hay que meter la cuota sin IVA, o sea, tenéis que meter vuestro importe, vuestra factura neto, sin IVA, ¿vale? Una preguntilla adicional que nos hacen. Aunque ya has contestado antes, pero por si acaso nos volvían a preguntar. Mira, ¿un remolque matriculado se podría realizar la operación? No. Vehículos matriculados no podemos hacer. Eso es, ¿vale? Otra preguntita que... Perdón, si a lo mejor si va a estar en una nave y se va a usar, como es cuestión de verlo. Eso ya es, pero como lleve matrícula no podemos hacer nada. Las fregadoras o barredoras que han matriculadas no las podemos hacer ahí no podemos entrar. Vale. Otra pregunta que nos hacen es en equipamiento, en el caso de que sea una financiación a 60 meses, ¿se puede cancelar anticipadamente a los 24 meses para realizar una renovación de equipamiento sin penalizar? Sí que se puede solicitar lo que es una cancelación del renting. A partir de los 12 meses se puede solicitar lo que es una cancelación del renting. Y no hay ninguna penalización. Eso sí, por si acaso para aclarar, habría que pagar las cuotas que quedasen pendientes hasta la finalización del contrato de renting, ¿vale? Cuando tengáis un caso como este, ahí sí que siempre os recomiendo que, por favor, os pongáis en contacto con vuestro gestor, que seguramente os podrá facilitar opciones o posibilidades de cara para presentar a vuestros clientes y darle la mejor solución posible para el caso que podáis tener en esos momentos, ¿vale? Vamos a ir ya casi un poquito finalizando, que no nos vayamos a pasar de tiempo, ¿vale? Mira, otra pregunta que nos estaban haciendo, Venus. ¿El renting computa en CIRBE? No. Y bueno, llegado esta pregunta, yo, claro, como tengo ya un poquito de experiencia trabajando en esta casa, también siempre aprovechando esta pregunta, siempre es como reflexivo, ¿no? Cuando me la hacen, digo, ¿sabéis todos lo que es la CIRBE? Yo lo lanzo y lo pregunto de una manera muy rápida. En la CIRBE es donde queda constancia de todo el riesgo directo e indirecto que tiene cada persona física o jurídica. Es decir, si yo tengo una empresa y tengo préstamos a más de 12 meses, todas las entidades de crédito tienen que saber el nivel de endeudamiento que tengo. ¿Qué ocurre? Que el renting de Grenke no entra en CIRBE. ¿Por qué? Porque no estoy comprando nada, no estoy pidiendo un préstamo, estoy alquilando. Por eso, el renting de Grenke no va a CIRBE. ¿Qué significa? Que en la foto, lo que hablábamos de los balances, en la foto de mi balance no estoy endeudado. Nos da igual que la operación sea de 500 o de 100.000 o de 150.000. No voy a estar endeudado. ¿Qué me permite? Que esa liberación para poder endeudarme la tengo para otro tipo de partidas que no puedo hacer en renting. ¿De acuerdo? Para mí es una de las variables, es una de las ventajas mayores que tiene esto antes de COVID y después de COVID. Para mí siempre ha sido la ventaja que me parece más interesante para los clientes. Muchas gracias, David. Nada, mira, vamos a hacer casi 3 últimas preguntillas, ¿vale? Pero estoy mirando un poco por tiempo, que estas son un poquito rápidas. Mira, la primera es, ¿se puede financiar a personas físicas? No hacemos a particulares, tiene que ser siempre con actividad económica. Time, Venus, por favor. Vale. Ojo, que también es verdad que cuando llevamos mucho tiempo explicando lo que hacemos y cómo lo hacemos, hablamos de personas físicas siempre que no ejerzan una actividad por cuenta propia. Es decir, nosotros le podemos dar soluciones a autónomos. Bien, ahora un trabajador por cuenta ajena, yo no me puedo pedir un renting a mí misma, ¿de acuerdo? Además, tampoco tengo ningún tipo de ventaja fiscal, pero si eres por eso insistía en lo de podéis ofrecer el renting, si os dedicáis a la venta de equipamiento, podéis ofrecer el renting a todos los clientes que ejerzan una actividad económica empresarial. ¿Vale? Muy bien, muy buena esa aclaración. Esta es la penúltima y luego ya la última. Pregunta, ¿empresas de nueva creación se puede hacer un renting? Te dejo, Venus. Bueno, pues mira, vamos a verlo desde el punto de vista del portal Go, porque ¿qué entendemos por empresa de nueva creación? Si nos vamos a los 2 últimos ejercicios, entró en COVID. Ya la empresa que ya tuvo arrojo en 2020 constituir una empresa.
Mentiría si digo que no y mentiría si digo que sí. Hay de todo y porque hay veces que se puede entender como un negocio de nueva creación, un negocio familiar que estaba constituido como autónomo y han decidido montar una sociedad responsable limitada. Técnicamente es una empresa de nueva creación, pero en realidad no es un negocio de nueva creación. Entonces, esto es verlo caso por caso. ¿De acuerdo? Gracias, David. Muy bien. Y para ya vamos a cerrar con esta última pregunta para no pasarnos ahí de tiempo. La última pregunta que nos están haciendo es, ¿el mantenimiento se puede incluir en el contrato de renting? Bueno, yo como estoy aquí en Galicia ya conocéis un poquito el sí pero no, pues esa es la respuesta. Si es con el contrato clásico de renting, que es el que normalmente solemos trabajar con todos vosotros, no. El contrato de renting clásico no admite el mantenimiento, ¿vale? Ahora, para esta necesidad que se nos ha ido presentando y que vosotros que estáis en el mercado la conocéis y sois realmente los que nos las habéis transmitido, nos las habéis pedido, sí que disponemos de un contrato que sí que admite el mantenimiento que vaya dentro de la cuota de renting, ¿vale? El contrato se llama contrato Lean. Ya hemos hablado de él con anterioridad en otros webinars y de hecho se va a volver a tratar sobre este tema en futuros webinars, ¿vale? Sí os pido que aquellos que estéis interesados en meter ese mantenimiento que vosotros podéis ofrecer a vuestros clientes, que lo queréis meter dentro de la cuota, os pongáis en contacto con vuestro gestor que os va a explicar qué pasos hay que dar, cómo se hace la homologación para este tipo de contrato y en qué consiste los servicios y el funcionamiento de este contrato, que sin lugar a dudas es muy interesante, sobre todo a todos aquellos que aparte de vender un equipo, estáis también ofreciendo mantenimiento, ¿vale? Pues Venus, es que estamos ya fuera de plazo, así que muchísimas gracias a todos. Te dejo que te despidas tú primero, por favor. Vale, muchísimas gracias. Hoy ha sido un webinar muy participativo y gracias a ti y a Carlos, por supuesto, que estaba ahí. Es el señor que está detrás pasando las slides y ocupándose de que todo funcione, que ha ido todo fenomenal. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Pues nada, por lo dicho, muchísimas gracias a todos. Os esperamos en los siguientes webinars, que en unos 15 días tendremos el siguiente. Os invitamos también a que podáis estar atentos acerca de la temática y bueno, esperamos que haya sido de mucho interés, que os hayamos aclarado algunas dudas que tengáis y como siempre, daros las gracias por acudir a esta cita. Nada más, un saludo, buenas tardes.